Hola, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a hablar acerca del círculo trigonométrico, entre otras cosas, como el plano cartesiano y cómo son las medidas de los ángulos, tanto en el sistema angular como en el sistema sexagesimal. Entonces, comencemos. En primer lugar, vamos a ver qué es el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es una circunferencia construida sobre un sistema de ejes perpendiculares cuyo centro se encuentra en el origen y tiene un radio que mide una unidad. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Vamos a construir acá un pequeño círculo trigonométrico, un sistema de ejes perpendiculares. Vamos a ver más adelante a profundidad, pero en resumen es esto, ¿cierto? Son dos ejes perpendiculares entre sí que forman un ángulo de 90 grados entre sí y vamos en el punto donde se intersectan, ese va a ser el centro de nuestro círculo trigonométrico y vamos a tomar un radio de 1. Vamos a imaginar que aquí está un 1, ¿verdad? Esto mide una unidad y vamos a hacer un círculo que sea de radio 1. Ese es nuestro círculo trigonométrico hecho a mano, ¿verdad? Un poco choreto, pero bueno, ese es el círculo trigonométrico. Es una circunferencia que tiene un radio que mide 1, ¿sí? Y está montado sobre un eje perpendicular. Vamos a verlo más adelante. Ahora, aquí está más bonito. Este es el ciclo trigonométrico, ¿cierto? Aquí tenemos el eje perpendicular, el eje X, el eje y que tiene un radio, ¿verdad? A lo largo de toda la circunferencia, el radio vale 1 y su centro está sobre el origen del sistema de ejes, que es donde se intersectan las rectas. Ahora, ¿cómo es este sistema de ejes perpendiculares? Un plano cartesiano, sí, es un tipo de coordenadas ortogonales conformado por dos ejes que forman 90 grados entre sí y forma cuatro cuadrantes. Eso ya lo estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Aquí, por lo menos, tenemos uno, dos, tres y 4. Esos son los cuatro cuadrantes que nos forma un plano cartesiano. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y el eje y me divide el plano en cuatro regiones. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, uy, ya. Acá tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Un poco mejor dibujado con sus cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Es bastante importante en ese orden, es que se van numerando los cuadrantes. Y él divide estas cuatro regiones, ¿verdad? Tienen unos límites. Sí, cuando lo pensamos en términos del círculo trigonométrico, en ángulos. El primer cuadrante va de 0 a 90 grados. Este acá es el primer cuadrante. Vamos a colocar aquí, primer cuadrante. El segundo cuadrante, ¿verdad? Que es esta región de acá, de donde va de 90 grados, va a 80 grados. El primero va de 0, vamos aquí, ya va, va de 0 a 90 grados. A 90 grados. El segundo cuadrante va de 90 a 180. Va de 90 a 180. Ahora, el tercer cuadrante, ¿verdad? Va de 180 a 270. Perfecto. Que es este que está acá. Y el cuarto cuadrante va de 270 a 0 grados. 270, realmente 0 grados no. Vamos a llamarlo 360, que es equivalente a 0 grados. Y ya le dimos la vuelta completa a nuestro círculo trigonométrico y de dónde va cada uno de los cuadrantes. De 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360 grados y ya le damos la vuelta completa.
Y entonces, sobre este sistema que acabamos de describir, ¿cierto? Vamos a montar, ¿sí? Aquí está nuestro eje perpendicular. Vamos a montar el círculo trigonométrico que tiene su radio que mide 1 y que va acá de 0 a 90, a 180, a 270 y vuelve a dar la vuelta. Perfecto. Ese es el círculo trigonométrico sobre el sistema de ejes perpendiculares que ya conocemos mejor y que ya sabemos que divide en primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, algo muy importante es conocer cómo son las medidas de los ángulos, ¿cierto? Vamos a ver cómo se mide un ángulo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo medimos un ángulo sobre el círculo trigonométrico? Así de específico, sobre el círculo trigonométrico. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar esta recta que está acá, ¿cierto? Esta recta que está hacia la derecha, sobre el eje X positivo, que va de el origen 0 a este punto A, que es el punto 1, 0. Tiene coordenada x1 y coordenada y0, porque está sobre el eje x. Sí, entonces, entonces vamos a tomar cualquier punto P que esté sobre la circunferencia, que es este que está acá. Entonces se toma un punto que vamos a llamar P cualquiera, ¿sí? sobre la circunferencia. Y entonces vamos a trazar una recta, aquí en este paso, vamos a trazar una recta que sea desde el origen o hasta P, que es esta recta que está acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora, para medir el ángulo formado, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo que se forma. Como les comenté, siempre vamos a tomar en cuenta, vamos a partir de esta recta que está acá, de esta recta del extremo derecho de la semirrecta horizontal, que es la que está con color azul. Y entonces vamos a imaginarnos que esta recta se mueve hasta llegar hacia donde está P. Y esa rotación que hace es el ángulo que mide, ¿sí? Ese movimiento que tanto se desplaza esta semirrecta para llegar hacia el punto, porque puede ser cualquier punto. Ese desplazamiento es lo que vamos a medir y ese es el ángulo medido sobre el E, sobre el círculo trigonométrico. Ese es el ángulo, ¿sí? Eso que acabamos de describir. Y otra cosa que también podemos recordar es que si nos paramos sobre el círculo trigonométrico y nos vamos moviendo, ese recorrido que hace sobre la circunferencia, eso se conoce como arco de circunferencia, ¿sí? Ese movimiento que va haciendo, por lo menos en este caso, que acabamos de describir desde A hasta P, el arco de la circunferencia es este, porque fue lo que se movió, ¿sí? Y eso más adelante vamos a ver que es importante para entender el concepto de los radianes. Entonces, vamos a ver cuáles son los dos sistemas de medición de ángulos, que está el sistema circular, cuyo, eh, cuya unidad de medida es el radian, y el sistema sexagesimal, cuyo sistema de medida son los grados. Entonces, los radianes. ¿Qué es un radian? Un radian es una unidad que corresponde a un arco con una longitud igual a la del radio del círculo. Ver, eso está enredado. Entonces vamos a ver. Vamos a pararnos en nuestro círculo trigonométrico, ¿verdad? Aquí está el círculo, aquí están los ejes. Entonces, ¿cuál es el radio del círculo? Yo sé que el radio es igual a 1. Y me está diciendo que ese ángulo que vale un radian corresponde a un arco cuya longitud sea igual a la del radio. Yo ya sé que el radio es 1. Entonces eso quiere decir que yo me voy a parar aquí en mi punto A y me voy a ir moviendo por el círculo hasta llegar a un desplazamiento que sea de 1. Ese arco de esa circunferencia que estábamos explicando ahorita vale lo que vale el radio y el radio vale 1. Quiere decir que yo me voy a mover un arco que valga 1 y ese arco me va a definir un ángulo, ¿cierto? Porque es lo que estamos hablando. Un ángulo representa como un desplazamiento de esta recta que está acá. Si esta recta se desplaza
para que defina un arco que valga 1, entonces me está definiendo un ángulo y ese ángulo vale un radián. Vamos a decirle un radián. Entonces, eso es un radián. Quiere decir que el radián sobre el círculo trigonométrico vale el arco de la circunferencia, ¿sí? Porque si un radián, el arco que define, vale 1, ¿sí? Porque es igual al radio del círculo, quiere decir que, vamos a hacer otro círculo trigonométrico, recordando, ya, vamos a echar un poquito para atrás, vamos a cerrar esto. Si recordamos que la longitud de una circunferencia es igual a 2πr, y como estamos diciendo, el radio de la circunferencia vale 1, la longitud de toda la circunferencia vale 2π, entonces vamos hasta ahí a ver qué estamos diciendo. Quiere decir que si escribo aquí mi círculo trigonométrico, si yo me desplazo sobre toda la circunferencia, todo este desplazamiento, conociendo que la longitud de la circunferencia es igual a 2πr y r vale 1, este arco de circunferencia es 2π. Pero como estamos definiendo los radianes de tal forma que el ángulo sea igual al arco de circunferencia que describe, quiere decir que este desplazamiento está describiendo un ángulo. ¿Sí? Si yo me muevo todo esto, ese ángulo es un ángulo de 2π radianes. Aquí lo más importante de entender es que los radianes dependen del arco de la circunferencia. Quiere decir que si yo me muevo 2π en el arco de la circunferencia, ese ángulo va a ser de 2π radianes. Y de manera análoga, si solo tomamos la mitad de la circunferencia, que sería acá, este arco que está acá vale pi, porque es la mitad. Entonces, este ángulo vale pi. También pi radianes. Si tomamos la mitad, que sería acá, este ángulo acá vale pi medios, acá el de 90 grados, este ángulo vale pi, aquí vale 3π medios, este desplazamiento hasta acá, y el desplazamiento hacia acá vale 2π. Entonces acá tenemos los límites de los cuadrantes. Aquí está el primer cuadrante, aquí está el segundo cuadrante, aquí está el tercer cuadrante y aquí está el cuarto cuadrante. Perfecto. Entonces, acá tenemos. Este es el círculo trigonométrico expresado en radianes. ¿Y cuáles son los ángulos? Que es lo que estuvimos explicando hasta ahora. Este ángulo, el ángulo recto, que conocemos como de 90 grados, es el ángulo de pi medios. Este ángulo hasta acá es el ángulo de pi radianes. Este ángulo hasta acá es el ángulo de 3π medios radianes. Y la vuelta completa por toda la circunferencia, que sería equivalente a unos 360 grados, en el caso de los radianes, es igual a 2π. Ahora, el otro sistema de medición de ángulos que tenemos es el sistema sexagesimal, que probablemente es más familiar para ti, que lo usamos comúnmente, y su unidad de medida son los grados. ¿Sí? Un grado sexagesimal equivale a 1 sobre 360 grados, porque la vuelta completa, la circunferencia completa, son 360 grados. Este sistema lo que hace es dividir una circunferencia completa en 360 pedacitos. Entonces el ángulo recto son 90, esta vuelta son 180 grados, esta vuelta hasta acá son 270 y la vuelta completa es hasta 360 grados. Entonces, otra cosa que tenemos que estudiar es que existen ángulos positivos y negativos. Todos esos ángulos que hemos hablado hasta ahora, 90, pi medios, 180, 270 grados, 3 pi cuartos radianes, todos esos ángulos pueden ser positivos o negativos. ¿Y qué significa que un ángulo sea negativo?
Hasta ahora siempre los hemos estudiado de forma la más común, que son positivos, ¿sí? Y eso significa, como hemos visto hasta ahora, que ese desplazamiento del que hablábamos, ¿cierto? Es en el sentido de en contra de las agujas del reloj. Sabes que las agujas del reloj, imagínate un reloj que tiene agujas, las agujas se van moviendo en esta dirección, ¿cierto? Así. Pero cuando vamos a medir un ángulo positivo, vamos en contra de las agujas del reloj y nos movemos así. Entonces, ese desplazamiento que va de hacia acá, en contra de las agujas del reloj, eso representa un ángulo positivo. ¿Sí? Vamos a asociar a los ángulos como con una especie de desplazamiento. Y ese desplazamiento, cuando tiene esta dirección, es positivo. ¿Y qué pasa cuando ese desplazamiento va hacia el otro lado? Cuando el desplazamiento sigue las agujas del reloj, pues el ángulo va a ser negativo. Este ángulo que está aquí, sea lo que sea, vale menos 30 grados. Pero yo sé que es negativo, no sé cuánto vale, pero sé que es negativo a juro, porque ese desplazamiento ocurrió de hacia acá hacia acá. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Un ángulo positivo. Un ángulo positivo tiene una rotación antihoraria en contra de las agujas del reloj y un ángulo negativo tiene una rotación horaria, es decir, sigue el camino de las agujas del reloj. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? El ejemplo 1 dice, represente gráficamente el ángulo de 60 grados y el de menos 120 grados y responde las siguientes preguntas. ¿En cuál cuadrante se halla cada uno? ¿Cuál es la diferencia para la obtención de los mismos? Vamos con el primero, el caso de los 60 grados. Entonces, vamos a leer qué dice. Se consideran los límites de cada cuadrante. Para ubicar un ángulo de 60 grados, este debe encontrarse en el primer cuadrante, cuyos extremos oscilan entre 0 y 90 grados. Bueno, vamos a imaginarnos un círculo trigonométrico como el que hemos hecho hasta ahora. ¿De dónde a dónde va cada cuadrante? El primero va de 0 a 90. Ya está. 60 grados tiene que estar entre 0 y 90. Ahora, para ubicarlo, vamos a pensar en la mitad del cuadrante, que estaría un poco acá. ¿Esto cuántos son? ¿Cuál es la mitad entre 0 y 90? Es 45. Entonces, ¿en dónde está? ¿Es más grande o más chiquito que 45? Es más grande, ¿cierto? Así que debe estar por acá. Esto es una representación, digamos, como que un poco a mano alzada de cuánto debe valer el ángulo de 60 grados. Perfecto. Como se está buscando una representación muy precisa, se trazará el ángulo de forma aproximada, teniendo en cuenta que estará por encima de la mitad del cuadrante, es decir, los 45 grados. Perfecto, lo que acabamos de hacer. Entonces, acá tenemos, esta es nuestra representación un poco mejor dibujada de un ángulo de 60 grados. Está en el primer cuadrante y es un poco mayor que 45 grados. Y lo más importante es que como es un ángulo positivo, lo estamos imaginando como un desplazamiento desde acá con esta dirección, que sigue esta dirección, hasta llegar hasta acá, sobre el círculo trigonométrico. Entonces, el segundo caso, el caso de menos 120. Entonces, vamos a leer qué dice. Para ubicar un ángulo de menos 120, podríamos ubicarlo en el segundo cuadrante, cuyos extremos oscilan entre 90 y 180. Pero esto es un error, porque es un error. A ver, ¿qué está diciendo esto? Que podríamos imaginarnos, si dibujamos nuestro círculo trigonométrico, podríamos imaginarnos que podría estar, aquí está 0 grados, aquí está 90 grados, y aquí está 180. Podríamos pensar, ah, mira, pero 120 está entre 90 y 180. Pero no, mal, no está en el segundo cuadrante. ¿Por qué no está en el segundo cuadrante? Porque es un ángulo negativo. Es un ángulo negativo y por lo tanto la rotación no tiene esta dirección, sino que tiene esta dirección, la dirección contraria. Entonces tenemos que hacer algo distinto, no podemos hacer igual que el caso anterior. El signo es negativo, entonces vamos a dibujar los cuadrantes en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a tener dos trucos, vamos a hacer dos cosas que podemos hacer para resolver este problema. El primer truco, ¿cuál es? El primer truco, vamos a voltear
el círculo trigonométrico. Esto lo tenemos que hacer en nuestras cabezas de forma temporal, momentánea, mientras ubicamos el ángulo. Entonces, vamos a colocar al revés. Del primer cuadrante ahora está así, aquí, el segundo cuadrante ahora está aquí, el tercer cuadrante ahora está aquí, el cuarto cuadrante ahora está aquí. Y entonces vamos a colocar los límites. 0, 90, 180 y 270. Esto está mal si fuese un ángulo positivo, pero como es un ángulo negativo, vamos a temporalmente imaginarnos que el círculo trigonométrico se volteó. Entonces, ahora, ¿dónde ubicamos nuestro, nuestro ángulo de 120 grados? En nuestro nuevo segundo cuadrante, que estaría acá, ¿verdad? En esta parte va a estar nuestro ángulo de menos 120 grados. Que si devolvemos el cambio y lo imaginamos como realmente es, ¿este qué cuadrante es? El tercer cuadrante. Si nos imaginamos de nuevo el círculo trigonométrico igual, de verdad, este es el tercer cuadrante y estamos diciendo que nos estamos moviendo en esta dirección por el círculo trigonométrico y nos está quedando el ángulo por acá, ¿cierto? Perfecto. Otra forma, vamos a ver cuál es nuestro segundo truco y nos dice que vamos a hacer, este es un más analítico, este es como más visual, el primer truco, ahora vamos a hacerlo como que sacando cuentas. Para hallar cuál es el equivalente del ángulo con el ángulo equivalente, si fuese positivo, vamos a sacar 360 menos el ángulo que tenemos, menos 120. Y 360 menos 120 es 240. ¿Y 240 en dónde está? ¿Sí? Si dibujamos de nuevo nuestro círculo trigonométrico, tenemos 0, 90, 180, 270. Aquí está. 240 es mayor que 180, pero es menor que 270, así que va a estar en este cuadrante. Siempre recordando que lo vamos a dibujar así, porque es negativo, pero ya lo ubicamos, ya sabemos que está en el tercer cuadrante, que fue el mismo resultado que nos dio con nuestro primer truco, solo que este es para la gente que es más visual. Aquí está el primer truco para la gente que es más que le gusta sacar cuentas, que le gusta sacar sus numeritos, pues aquí tenemos este segundo truco, es para esas personas. Entonces, 120, pues lo ubicamos en el círculo trigonométrico, en el tercer cuadrante, como una rotación en esta dirección, y aquí ya ubicamos de forma aproximada donde se encuentra el ángulo de menos 120 grados. Perfecto, entonces la respuesta a las preguntas que se nos hizo fue que el ángulo de 60 grados se encuentra ubicado en el primer cuadrante, ¿sí? Mientras que el de menos 120 está en el tercer cuadrante. Si se está en un ángulo positivo, se dibuja siguiendo en el sentido contrario de las agujas del reloj, y para los ángulos negativos se representa siguiendo los cuadrantes en el sentido de las agujas del reloj. Ok, ahora vamos a este segundo ejemplo que nos dice, represente gráficamente el ángulo de pi cuartos y de menos pi tercios y responda a las siguientes preguntas. ¿En cuál cuadrante se halla cada uno? ¿Cuál es la diferencia para la obtención de los mismos? Ok, ahora vamos con el primer caso de pi cuartos radianos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dibujamos nuestro conocido círculo trigonométrico y vamos a ubicar los límites de cada cuadrante. Sabemos que como estamos trabajando en radianes, el primer cuadrante va de 0 a pi medios, el segundo cuadrante va de pi medios a pi, el tercer cuadrante va de pi a 3 pi medios y el cuarto cuadrante pues ya termina de 3 pi medios a 2 pi, que es equivalente al de 0 grados, en donde está nuestro ángulo de pi cuartos. Eh, Pi cuartos está entre 0 y pi medios. De hecho, es la mitad. Justo entre la mitad está pi cuartos. Y como es un ángulo positivo, sabemos que lo vamos a medir de esta forma en el sentido de antihorario. Y acá tenemos ubicado nuestro ángulo de pi cuartos. Entonces,
estará justo en la mitad del primer cuadrante, porque la mitad de pi medios es pi cuartos. Así que justo la mitad del primer cuadrante es el ángulo de pi cuartos radianes. Entonces aquí está representado nuestro ángulo de pi cuartos radianes. Vamos con el segundo caso, el caso de menos pi tercios radianes. El signo es negativo, por lo que entonces vamos a dibujar los cuadrantes en el sentido de las agujas del reloj. Y volvemos a nuestra explicación anterior. Tenemos nuestro primer truco, que es dibujando el círculo trigonométrico de esta forma. Vamos a hacerlo primero así. Entonces aquí estaría 0, aquí estaría pi medios, aquí estaría pi y aquí estaría 3 pi medios. Entonces, ¿dónde estaría el ángulo de pi tercios? En este caso, estaría entonces en el cuarto cuadrante. Es cierto, porque es pi tercios, es menor que pi medios y es mayor que 0. Así que estaríamos, ubicando este ángulo en este primer cuadrante, pero este primer cuadrante es como temporal. Realmente este es el cuarto cuadrante en el círculo trigonométrico real, solo que utilizamos esta representación momentáneamente y entonces nos queda el ángulo de pi tercios en este cuadrante, que sería el cuarto cuadrante. Ahora, ¿cómo es el segundo truco? El segundo truco nos dice, de igual forma, que vamos a tomar 2pi, que es análogo al 360 grados del primer caso. Entonces, 2pi menos pi tercios. Y eso nos da 5 pi tercios, que es el resultado que tenemos acá. Entonces, ¿dónde ubicamos nuestro ángulo de 5 pi tercios? Bueno, pues entonces dibujamos nuestro círculo trigonométrico común y corriente de 0 a pi medios, a pi, a 3 pi medios. ¿Y dónde está 5 pi tercios? 5 pi tercios está en el cuarto cuadrante. Una forma de ver esto es, vamos a imaginarnos que este ángulo es 2pi. Y 2pi también lo podemos ver como 6 entre 3pi. 6 entre 3 es 2. Eso es 6 entre 3pi. Entonces, 5 pi tercios está muy cerquita de eso. Solo le falta un tercio. Así que por aquí, en el cuarto cuadrante, debe estar el ángulo de 5 pi tercios. Perfecto, que fue el mismo resultado que obtuvimos en el primer truco. Nos da lo mismo porque nos tiene que dar el mismo resultado, porque es el mismo ángulo. Entonces, el ángulo de menos 5 pi tercios está acá y lo medimos, como es negativo, lo medimos en esta dirección, en el sentido de las agujas del reloj. Y aquí obtenemos nuestra representación, que lo más importante es siempre recordar que la vamos a medir en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, y nos va a quedar en el cuarto cuadrante. Ya por lo menos sabemos en qué cuadrante está nuestro ángulo. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos pasar de un sistema a otro. Si tenemos un ángulo que está en grados, podemos pasarlo a radianes. Y si tenemos un ángulo que está en radianes, ¿cómo pasarlo a grados? Es fácil, se hace multiplicando. En el caso que vayamos de grados a radianes, se va a multiplicar por el valor de pi entre 180. Esto siempre tenemos que hacerlo con una calculadora, porque es complicado hacerlo a mano. Y en el caso de radianes a grados, vamos a multiplicar por 180 entre pi. Aquí una forma de verlo es pensar hacia qué grado hacia qué sistema quiero ir, por lo menos en este caso, quiero ir a radianes. Entonces yo sé que los radianes es pi y los grados son 180. Entonces, cuando yo voy a radianes, yo voy a multiplicar por el sistema que quiero ir. Entonces voy a multiplicar por 180 voy a multiplicar por pi entre 180. Igual acá, aquí como quiero ir a grados, voy a multiplicar por 180 entre pi. El que va dividiendo es
digamos, del sistema que me estoy yendo y multiplico del sistema al que quiero ir. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Expresar en radianes el ángulo de 255. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en grados y quiero ir a radianes. Como quiero ir a radianes, voy a multiplicar por pi y voy a dividir entre 180. Entonces, 255 por pi entre 180. Si voy a mi calculadora, ingreso esos valores, me va a dar 17 pi entre 12. Ese es mi ángulo. 255 en grados es igual a 17 pi entre 12. Perfecto. Ahora, en otro ejemplo, si quiero convertir el ángulo 11 pi novenos radianes, pasarlo a grados hexagesimales. ¿Cómo hago? Estoy en radianes y voy a grados. Entonces, como voy a grados, multiplico por 180 y divido entre pi. Entonces, 11 pi novenos por 180 entre pi. Y si voy a mi calculadora e ingreso esos valores, me da que esos son 220 grados. Y perfecto, ya hemos estudiado por lo pronto cómo son los sistemas de mediciones, cómo es el círculo trigonométrico, cuáles son los cuadrantes del círculo trigonométrico y lo último que vimos fue cómo pasar de grados circulares, de grados que se miden en radianes, a grados sexagesimales que se miden en grados. Y bueno, gracias. Espero que hayas aprendido en este video. Nos vemos pronto.